Buenos días, amados hermanos. Quiero invitarte a orar y después leer las Escrituras. Padre, que tu Espíritu Santo pueda en esta hora hablarnos a cada uno de nosotros por medio de la palabra escrita, pero también, Señor, por medio de la palabra hablar. Que la palabra, oh Dios, pueda sin duda redarguirnos para que, oh Señor, nosotros también podamos, oh Padre, abrir nuestros corazones y nuestra mente para recepcionar el consejo divino en nuestros corazones. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Familia, comunidad de gracia que nos escucha por este medio, quiero leer un pasaje de las Escrituras para poder introducirnos a nuestro tema del día de hoy, que sin duda, ¿verdad? Tiene que hablarnos al respecto, ya que es uno de los temas del momento en el cual sin duda muchos de ustedes o muchos de nosotros nos encontramos enfrascados. Pero leemos primero, o leo lo que dice el Señor, y después continuamos con lo que sin duda estaremos haciendo en esta hora. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Repito nuevamente. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Este pasaje sin duda nos habla, ¿verdad? O diríamos en estas palabras, es la conclusión o el final de los primeros 7 días. Recordemos que Dios, quien es el creador de todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, durante los primeros 7 días, podemos verlo creando y a la vez ordenando. Podemos ver a un Dios sin duda manifestándose en su creación al darle forma a todas las cosas. Y en el último o en el 7º día, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios descansó, pero antes de poder hacer ese reposo, hace un recorrido por la creación de cada uno de los días que había Él creado y formado y ordenado, y dice que vio que todo era bueno en gran manera. O sea que originalmente Dios se deleitó, degustó prácticamente esa parte. Y dentro de ello, ¿verdad? Podemos ver que Dios también creó al ser humano. Y dice la Escritura que a su imagen y semejanza. Cuando nosotros miramos Génesis capítulo 1, versículos 26, versículo 27, ¿verdad? Y versículo 28, podemos ver también eso. Y podemos ver también la gran responsabilidad que Dios le da al ser humano, en este caso a Adán y a Eva. Y dentro de ello, ¿verdad? Dios también había puesto la imaginación, la creatividad. Dios le había dado también el raciocinio, la intelectualidad para que pudiera pensar. Y dentro de esto poder estructurar también todo lo demás que iba a venir por delante. Y dentro de ello va a aparecer, ¿verdad? Eso después podemos mirarlo a través de los años, que va a surgir lo que nosotros conocemos como palabra política. Y es que esta palabra, ¿verdad? Política, sin duda es la acción de gobernar, y en este caso la ciudad. Todo esto se va dando paulatinamente, y sin duda, como dijera el profesor Carlos Martínez García en su libro La participación política de los cristianos evangélicos, él hace mención de esto y dice que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia transmite política. Dice él, hay un mandato político al pueblo de Dios, en el sentido de que debe normar su vida de acuerdo a los mandatos divinos y ponerlos en práctica, tanto en la vida personal como en lo
social. Es por eso que afirmamos que el mandato político tiene tras de sí el apoyo de todas las escrituras y que comprenderlo en toda su dimensión llevará a los cristianos a estar atentos y participativos en la construcción de una sociedad más justa y benévola para todos sus habitantes. Vuelvo a mencionar y quiero recalcar esto precisamente. ¿Qué es política o qué es la política? A grandes rasgos es la acción de gobernar la ciudad. Y es que en medio de este despertar político que hoy está habiendo, ¿verdad?, se ha constituido prácticamente en uno de los fenómenos religiosos que más llaman la atención de los estudiosos de la sociedad contemporánea. José Miguel Bonino dijo estas palabras que prácticamente en todos los países del continente un buen número de líderes evangélicos, incluyendo a muchos que hasta hace poco se pronunciaban abiertamente en contra de este tipo de militancia, ha irrumpido con fuerza en el campo político. Y entonces, si esto está aconteciendo y sabemos que hoy ante tal algarabía, ante tal efervescencia que hoy está existiendo, y saber qué es política y qué es la acción de gobernar, cómo se entiende o cómo deben entenderlo nuestros políticos o cómo debemos entenderlo nosotros también si queremos ser parte de todo esto o de esta índole precisamente. El pastor bautista Paulo Deiros decía estas palabras: política es la preocupación por todo lo que tiene que ver con el bienestar común en términos de una nación en sus relaciones internas y externas, dando a entender lógicamente, ¿verdad?, que sin duda debe existir prácticamente un gran apoyo a la humanidad. Estas eran las palabras de este pensador argentino, por cierto, pero pastor bautista. Prácticamente un grupo de pensadores evangélicos e integrantes de la fraternidad teológica latinoamericana decían estas palabras cuando hicieron la declaración de Jarabacoa. Dijeron: la política es un instrumento adecuado para el desarrollo de la verdad, la libertad, la justicia, la paz, la solidaridad y la democracia entre los hombres. Esto era lo que ellos pensaron. Y sin duda, ¿verdad?, estas definiciones coinciden prácticamente en el terreno de la política. Y debe ser de interés para nosotros los ciudadanos, o para ti como ciudadano, verlo en una equidad y no como una cuestión profesionalizada, como hoy en sí se está viendo. Y vuelvo a mencionar, ante la gran efervescencia que hoy está existiendo al respecto de la política, entonces tenemos que empezar a clarificar que Dios sin duda había creado, había ordenado u organizado, y a través del ser humano como instrumento que Dios puso sobre esta tierra, entonces se le empieza a dar una formación, la cual se fue perdiendo cuando el pecado entró. Mas sin embargo, en el pensamiento de Dios, la política es buena. Y nosotros tenemos que ver precisamente esto como interés para cada uno de nosotros. Es por eso que quisiera, ¿verdad?, después de haber definido qué es política, cuál debe ser esa participación de nosotros como creyentes al respecto. Y quiero que podamos mirar lo que dice el escritor sagrado precisamente en Génesis
capítulo 1, versículo 26 al 28. Aunque ya lo mencioné a grandes rasgos, ahorita quiero leer qué dice. Y dice este relato de la creación, ¿verdad? En donde Moisés registra estas palabras. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 26 al 28. En este mandato es notable que Dios decide crear al hombre a su imagen, le otorga autoridad sobre el resto de la creación y le ordena poblar toda la tierra. Aquella autoridad que ejercía sobre la creación no es dado solo a Adán, sino también a Eva. Versículo 27 y versículo 28. Se observa que esa autoridad la debían de ejercer ambos y en consecuencia toda la humanidad. Como dice John Frame también, este mandato es dirigido a toda la raza humana. En ese momento consistía en 2 personas. Por lo tanto, el dominio sobre la tierra lo debe ejercer toda la raza humana. La manera en la que se ejercería ese dominio es descrita en el 2º capítulo de Génesis capítulo 2. Ahí se narra que Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15 en la Nueva Versión Internacional. La idea es que el hombre ejerciera dominio usando sus capacidades para sacar a la luz el potencial de todo en la tierra, para que sirva a los seres humanos mientras traen gloria a Dios, según John Frame precisamente al hablarnos. Esto era hacer cultura. Justamente por eso, a las palabras que registra Moisés en Génesis 1, 26 al 28 son conocidas como el mandato cultural, el mandato a hacer cultura. La humanidad entera tiene este llamado. Sin embargo, en Adán los seres humanos perdieron la capacidad para realizarlo de una manera que glorifique al Señor. Pero el Dios de gracia salvó a un pueblo que por medio de la obra y la persona de Cristo, por lo que ellos han sido habitados para hacer cultura bajo los patrones del reino de Dios, como acertadamente dice Runner, en Cristo el hombre es restaurado en su oficio, su responsable lugar asignado por Dios como presto siervo de Dios en el todo del orden de la creación. Ahora, todos los creyentes tienen la capacidad de crear un tipo de cultura que esté alineado con la voluntad de Dios. Tienen la capacidad de sacar el potencial de lo que hay en la tierra para el bien del ser humano y así glorificar a Dios. Esto incluye el quehacer político, por lo cual, como hemos mencionado, ¿verdad?, la política lógicamente tiene que ser un instrumento y así tienen que mirarlo, así tiene que ser visto al final de cuentas. ¿Por qué? Porque recordemos, amados hermanos que me escuchan en esta hora, se tiene que hacer la acción de gobernar para la ciudad, para la humanidad y en este caso para nuestro México lindo y querido. Así que si hay prácticamente esa reacción o esa relación, ¿verdad?, de la cuestión política, entonces tenemos que participar y tenemos un rol que realizar. Y quiero ir aterrizando precisamente en esta hora. Quiero ir cerrando, porque originalmente, si nosotros entendemos qué es política y qué es la acción de gobernar, y que tiene que haber una equidad, ¿verdad?, es cierto, haciendo lo justo, tal como Dios nos los manda a través de su palabra, entonces nosotros como creyentes tenemos un rol dentro de todo esto precisamente. Y traigo a la memoria, ¿verdad?, lo que el pensador y escritor John Stott escribió en su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Él decía estas palabras, ¿verdad?, marcando la diferencia entre política y político. Y esta
diferencia es a partir prácticamente de su etimología, en su terminología más bien, y él hace mención en dos aspectos. En el sentido amplio, él dice que política es un sustantivo que viene del griego polis, o sea, ciudad, y quiere significar la vida de la ciudad. En este sentido amplio tenemos el adjetivo político que viene del griego polites, ciudadano, que denota las responsabilidades de este con la ciudad, o sea, lo que yo tengo que hacer por mi ciudad, por mi comunidad, por mi gente, lógicamente. Yo como político, yo como participante en la política, yo como quizás candidato dentro de la política, tengo que ver los intereses de mi comunidad, de mi gente, de mi pueblo, de mi nación al final de cuentas. Pero también está en el sentido restringido. Y en el sentido restringido, política es el arte de gobernar. Este término está relacionado con la elaboración y la adopción de medidas específicas con vistas a que se perpetúen en el marco de la ley. Trazadas esas diferencias que John Stott establece, entonces debemos preguntarnos, ¿verdad?, si debo o no participar dentro de la política. Vuelvo a mencionar, sentido amplio es prácticamente lo que yo tengo que hacer por los demás. Y lo diría en estas palabras, usando lo que las escrituras hablan, lo que yo tengo que hacer por mi prójimo, lo que yo tengo que hacer aún por la gente que quizás no es cercana a mí, pero que está bajo mi cuidado y bajo mi resguardo. Y el sentido restringido, lógicamente, es el arte de gobernar, y estamos diciendo, ¿verdad?, que es prácticamente las medidas específicas que se deben perpetuar en el marco de la ley. Así que, amados hermanos, creo que uno de los grandes conflictos o de los grandes problemas que quizás tenemos hoy en día los creyentes es precisamente que no tenemos un claro concepto de lo que es la política. Mas sin embargo ya hemos considerado, ya hemos visto, amados hermanos, compañeros, amigos, personas que en esta ocasión nos están escuchando, ¿verdad?, o nos están viendo por este medio. Sin duda, hermanos, la política debe tener fines positivos, porque el que la creó, el que prácticamente puso en la mente del ser humano al que pudiera darle esa estructura, lo hizo bueno. Por eso repito y regreso a este pasaje. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. La política era buena, pero dentro de los términos de Dios. A raíz de que el pecado prácticamente hizo su aparición en este mundo, todo eso fue distorsionado, y hoy originalmente la política se está viendo desde otros términos, ya no pensando en los intereses de los demás, sino ahora pensando solamente en mis propios intereses. Y eso no es el papel y esa no es la función del político o del líder que está participando dentro de esto. Nosotros los creyentes tenemos que empezar a tener marcos conceptuales que puedan clarificar la vida como seres humanos, y en donde sin duda estemos velando por un mejor México, por una mejor ciudad, por una mejor comunidad, por una mejor familia cada día, bajo los términos de Dios y no bajo los términos de nosotros. Así que, amados hermanos, a grandes rasgos esto es política, y el día de mañana, si el Señor lo permite, estaremos prácticamente hablando acerca de los alcances de la política, hasta dónde va a llegar la política o hasta dónde debe llegar todos estos términos, y en las cuales sin duda nosotros como ciudadanos, ¿qué papel jugamos al respecto? Que el Señor te bendiga.